A mí me correspondió, hermanos, regocijándonos en la palabra de Dios. Quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias en el Salmo 119. Salmo 119 en el versículo 16. Dice así el salmista: Me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Tristemente, hermanos, muchos que profesan la fe en Jesucristo no se acercan a la palabra con una motivación correcta. No es solamente acercarnos a la palabra, sino tener actitudes y motivaciones correctas, como es el amor, el temor y ese deseo por crecer más en el conocimiento de Dios. En consecuencia, no experimentan estas personas la gracia ni el gozo que ésta contiene. Algunos se sienten atraídos por el interés de explorar quizás sus páginas y de explorar lo desconocido, como si las escrituras fueran un simple texto misterioso que despierta la curiosidad, y sin buscar realmente ser transformados por esa verdad que está ahí revelada. Otros buscan la palabra de Dios como una fuente de conocimiento, pero lamentablemente ese crecimiento intelectual muchas veces va acompañado de un crecimiento en el orgullo. Terminan viéndose así como ellos mismos, como más iluminados que los demás, adoptando una actitud de superioridad frente a quienes ellos consideran menos instruidos. Y este tipo de motivación desconecta al creyente de la verdadera esencia, hermanos, del estudio bíblico, de conocer a Dios y de amarlo y de obedecerle. Creo que por otro lado, algunos estudian las Escrituras con el objetivo de fortalecer la identidad sectaria. Buscan un texto aquí, otro texto acá, para validar lo que ellos en su prejuicio creen que es verdad. Consideran prioritario estar bien entrenados en las doctrinas de distinta denominación y por ello buscan con insistencia pasajes que respalden su punto de vista. Más que buscar la verdad de Dios, buscan afianzar su visión limitada de ella. Y este tipo de motivación puede llevar a un enfoque cerrado donde lo que importa no es lo que Dios dice, sino cómo encaja en mis convicciones ya preestablecidas. A otros estudian las Escrituras movidos por el deseo de argumentar quienes piensan diferentes, aquellos que solamente están pensando en el debate. Y su enfoque no está en glorificar a Dios ni en ser transformados por su verdad, sino en sobresalir en el debate. Y cuando la motivación no nace del anhelo, hermanos, de conocer a Dios ni edificar el alma, no hay beneficio real. Se pierde la oportunidad de experimentar uno de los frutos más preciosos que emanan del contacto sincero con la palabra de Dios, que es el gozo espiritual. Y es precisamente a esta virtud a la cual yo quiero dirigirme en esta tarde. De lo que la palabra es el instrumento en el cual Dios va a usar para producir en nosotros gozo. Y es precisamente de la íntima relación que existe entre esta virtud y la palabra de Dios que yo deseo llamar la atención de todos ustedes en esta ponencia. Un gozo que no es pasajero, un gozo que no es superficial, sino el fruto de una vida arraigada en la palabra de Dios revelada en las Escrituras. Y para el desarrollo, hermanos, de esta enseñanza veremos básicamente 3 puntos. En primer lugar, veremos la relación inquebrantable que existe entre la palabra de Dios y el gozo, ese gozo que Él otorga a quienes permanecen en la palabra. En segundo lugar, veremos la relación que hay entre la obediencia a la palabra y el gozo del creyente. Y en tercer y último lugar, veremos el gozo como una evidencia que nos lleva a mostrar que nos deleitamos en la palabra de Dios. Así que, hermanos, en estos 3 encabezados prácticamente es el desarrollo de mi enseñanza. Así que veamos en primer lugar, hermanos, la relación inquebrantable que existe entre la palabra de Dios y el gozo que Dios dispensa a quienes permanecen en ella. La relación inquebrantable que existe entre la palabra de Dios y el gozo que Dios dispensa a quienes permanecen en ella. Por eso vuelvo a citar otra vez al salmista en el Salmo 119, 14, dice: me he gozado en el camino de tus testimonios más que en toda riqueza.
Hermanos, sabemos que Dios formó al ser humano con el anhelo innato de experimentar gozo. Es algo que en nuestra naturaleza está, de ser felices. Sin embargo, en nuestra condición natural, el hombre vive en una constante búsqueda de gozo, pero no logra hallarlo. Se esfuerza y le inquieta y se desgasta en su intento, pero todo resulta en vano, resulta infructuoso. Y la razón, su mirada está puesta en lo terrenal, en lo pasajero, en aquello que no puede saciar el alma. Buscan el gozo aquí abajo donde no se encuentra. Y cada cosa mundana que les atrae le dice, se encuentra en mí. Pero pronto se ven decepcionados. Sin embargo, siguen buscando hoy la misma cosa que les decepcionó ayer. Ustedes no han visto muchas personas que quisieran alcanzar algo y dicen, si tal vez alcanzara esto, sería muy feliz. Si tuviera el carro que no tengo, o la carrera profesional, o la escala profesional del éxito, sería feliz. Pero ¿qué pasa con estas personas? En el mismo momento en que lo alcanzan, se ven decepcionadas que estas cosas no pueden saciar el alma. Ellos creo que terminarían diciendo, ¿esto es todo? ¿Esto es todo por lo cual yo luché y estaba tanto esforzándome? Ahora, no digo que hay cosas que en sí no son malas, pero hermanos, entendemos que estas cosas no pueden saciar un hueco tan grande que solamente Dios puede llenarlo con su presencia. Así que estas personas se ven decepcionados, sin embargo siguen buscando hoy la misma cosa que les decepcionó ayer, pero se olvidan que el verdadero gozo, el gozo perdurable, solo lo podemos encontrar en la bendita y gloriosa y todo suficiente palabra de Dios. Me parece algo importante porque la única manera de conocer a Cristo, de conocer al Señor Jesucristo es a través de las Escrituras. Él dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Y eso hablaba de la sed que experimentaríamos en el alma y que solamente el Señor podía saciarlo. Pero solamente podremos conocer a Jesucristo a través de las Escrituras. Por eso el salmista dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que en toda riqueza. Hay un contraste. Me he gozado más, noten eso, más en el camino de tus testimonios, de lo que tú has señalado para mí, de lo que tú me has revelado en tu palabra, que lo que este mundo, las riquezas de este mundo me pueden ofrecer. ¿Y por qué el salmista dice esto? Porque nadie puede disfrutar del verdadero gozo fuera de Dios que se nos ha revelado en las Escrituras. Por eso Cristo dijo en aquella ocasión en Juan 7:37 que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. De ahí que solamente lo espiritual se puede saciar con lo espiritual. Pero hay algo razonable aquí. ¿Cómo pretende el hombre saciar el hambre espiritual con cosas que son físicas? ¿Cómo puede saciar cosas la sed o el hambre espiritual con cosas materiales? Hay cosas que podemos saciar nuestro cuerpo físico, podemos comer y quizá podemos saciar esa hambre física, pero el hambre espiritual solamente se encuentra en la palabra. Niños, el mismo Señor Jesucristo dijo en el discurso del aposento alto, en el discurso del pan de vida, dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nadie puede conocer al Señor sin la Escritura, porque la Escritura es el único medio que el Espíritu Santo usa para darnos a conocer a Cristo y es la fuente de nuestro gozo. Por eso es que el salmista dice, el Señor Jesucristo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Así que las cosas de este mundo no pueden satisfacer el alma humana, no pueden saciar la sed del alma. Como dijo el Señor a la mujer samaritana, en Juan 4, el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Está refiriéndose a esas cosas materiales de esta vida. Y yo sé, hermanos, que ustedes han leído la historia en Juan 4, cuando habla de la samaritana, que esta mujer realmente tenía sed y quería venir al pozo en un momento, pero el Señor le dijo, yo tengo una agua que si ustedes toman de esa agua, nunca volverán a tener sed. Pero ella estaba pensando ¿en qué? En un agua física. Y el Señor se estaba refiriendo al agua espiritual que Él daría
a los que creyesen en Él. Las cosas que este mundo ofrece por eso nos pueden producir alegrías temporales, y esas alegrías solamente son por un rato y además dependen de las circunstancias. Es decir, hermanos, no podemos tener un gozo perdurable con las cosas de este mundo, pero el gozo que Dios nos otorga por medio de su palabra en Cristo no depende de las circunstancias, no depende de las emociones pasajeras, ni de ninguna circunstancia, sino de la verdad revelada en las Escrituras. Es decir, hermanos, tenemos que tener una perspectiva clara de la vida, que realmente Cristo nos puede saciar solamente. Y precisamente lo que utiliza el Espíritu Santo de Dios para producir gozo en nuestros corazones es su palabra. De hecho, cuando Pablo habla del fruto en Gálatas 5:22, dice más el fruto del Espíritu es amor, gozo, etc. Y en el apóstol Pablo en Romanos 15:13, el apóstol señala que el Dios de esperanza nos llena de gozo y paz cuando confiamos en Él. Es allí donde podemos experimentar el verdadero gozo. Y dice, y el Dios de esperanza, dice Pablo en Romanos 8:15, y el Dios de esperanza, 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y ahora nos preguntamos, ¿qué hace Dios para llenarnos de gozo y esperanza? La respuesta, o ¿cuál es el medio? Bueno, la respuesta razonable es mediante la palabra. Es el instrumento que Dios usa. Y hay tres cosas aquí que deseo señalar de ese gozo. En primer lugar, podemos experimentar el gozo porque las Escrituras nos revelan a Dios la fuente del gozo. En primer lugar, podemos experimentar el gozo porque la Escritura nos revela a Dios la fuente de gozo. El verdadero gozo proviene de una relación con Dios, de conocer al único y verdadero Dios que se nos revela en las Escrituras. El conocer al Dios todopoderoso, soberano, sapientísimo, eterno, inmutable, santo, justo, misericordioso y paciente, debe movernos a regocijarnos en Él. Cristo dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y cuando señala la vida eterna, no se está refiriendo a una prolongación de tiempo. Muchos de nosotros, cuando hablamos de vida eterna, solamente lo vemos en términos cuantitativos, en términos interminables, pues la gente en el infierno también va a sufrir o va a estar en el infierno interminablemente allá. Pero no estamos hablando de la cuantía en cuanto a la vida eterna, sino de la calidad de vida que experimentan los verdaderos creyentes. Y que ese gozo y ese deleite y esa calidad de vida fluyen de conocer a Dios, fluyen de conocer al único y verdadero Dios. Así que nuestra mayor necesidad como creyentes es poseer una perspectiva cada vez más clara, más profunda de la gloria, la hermosura, la majestad de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y cuando la gloria de Dios está donde debe de estar, podemos comenzar a disfrutar la vida que Cristo compró en abundancia en la cruz del Calvario. Pero no solamente esta revelación de las cualidades de Dios, de conocer a este único Dios verdadero, es lo que nos produce gozo cada vez al acercarnos a la palabra y llenarnos de asombro, sino que también en segundo lugar podemos experimentar gozo porque las Escrituras nos revelan lo que Dios ha hecho por nosotros. No solamente quién es Él, sino lo que Él ha hecho a favor de nosotros. ¿Cómo no experimentar, hermanos, gozo al contemplar lo que Dios ha hecho por nosotros? El Dios 3 veces santo, perfecto en justicia y majestad, nos amó desde la eternidad y a pesar de nuestra condición caída, nos escogió en Cristo. Ahora, yo cada vez, hermanos, que puedo ver las Escrituras y conozco a Dios, puedo conocer cuál era mi condición antes de ser creyente. Y no había ninguna esperanza, todo era oscuridad, todo era tinieblas, todo era desesperante. Pero una vez conocemos al Señor por medio de las Escrituras, este asombro y este gozo de conocer cada vez nos llena más de felicidad de saber que estamos delante y en las manos de un Dios todopoderoso.
En su infinito amor, Él envió a su Hijo para vivir la vida que nosotros no podíamos vivir y para sufrir nuestro lugar en la muerte que nosotros merecíamos. No solo eso, nos ha dado el Espíritu Santo para habitar en nosotros y guiarnos y consolarnos, hermanos. ¿No es eso que encontramos a lo largo de las páginas de las Escrituras? Por eso el salmista dice que se goza en la palabra del Señor, por todo lo que encuentra de quién es ese ser amado, en este caso Dios, y cómo Dios ha tenido tanto amor para con él. Y ahora en Cristo somos adoptados como hijos, herederos de su gracia y miembros de su familia, y nos ha prometido todas las cosas que vengan a nuestras vidas. Dice que todas las circunstancias nos ayudarán a bien para conformarnos cada día más a la imagen de Jesucristo. Esto es motivo de gran alegría para un creyente. Ahora, ¿no es esta la realidad, no es esta realidad, hermanos, motivo suficiente para que el corazón rebose de gozo? Si meditáramos, como decía el pastor Jorge, más en estas verdades, creo que el gozo lo experimentaríamos más. ¿Qué dice el salmista? Me he gozado en el camino de tus testimonios. Podría decir que en este punto que los testimonios de Dios son aquellos a través de los cuales Él pone de manifiesto cuánto nos ama. De ahí que el salmista dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza, porque en Cristo, dice Pablo en Colosenses 2:3, están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Al Cristo afirmar, hermanos, respecto a sí mismo, yo soy el camino, y siendo la humildad de su nacimiento, la pasión, testimonios evidentes del amor que Dios muestra para con nosotros, Cristo se hace camino de los testimonios de Dios. Y ver en los testimonios establecidos en el pasado nos lleva a vivir en la esperanza y en el gozo que han de cumplirse también en los futuros y eternos que a nosotros han sido prometidos. Es decir, hermanos, cuando nosotros leemos, por ejemplo, un texto como Efesios 2, ¿quién éramos nosotros, no? Muertos en delitos y pecados, ajenos de la vida del Señor, arrastrados por la corriente de este mundo. Éramos por naturaleza hijos de desobediencia, lo mismo que los demás, y éramos arrastrados por los deseos de la carne. Eso era una situación lúgubre, oscura. Pero Dios nos sacó y eso nos llena de gozo de saber que ahora no estamos en la misma condición en que antes estábamos. Por eso dice Pablo en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y todas las cosas de las que él había dicho en Romanos 8:28. Para bien. ¿Y para cuál bien? Para conformarnos a la imagen de Jesucristo. Así que mientras más profunda no sea nuestra comprensión de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, más profunda será nuestra gratitud. Hermanos, ve a una persona, a un hombre, a una mujer agradecida, y esta persona realmente tiene un conocimiento profundo de quién es Él y quién es Dios. Y esta gratitud profunda se muestra en devoción, en adoración y en gozo. Por lo tanto, debemos conocer lo que somos como cristianos. De lo contrario, lo superficial producirá un gozo, una adoración y un servicio superficial. Porque muchas veces las cosas del Señor las hemos vuelto como mecánicas y frías. Porque no hay ese gozo. Porque no estamos conociendo profundamente al Señor. Porque no estamos profundizando en la palabra del Señor. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a profundizar y a escudriñar más la Escritura para que tengamos un conocimiento más claro de quién es el Señor, qué es lo que ha hecho el Señor por nosotros y quiénes somos nosotros y quiénes hemos sido nosotros y qué seremos más adelante. Pero en tercer lugar, podemos disfrutar de gozo no solamente por el Dios que se revela allí, por lo que Él ha hecho por nosotros, sino que en tercer lugar podemos disfrutar de ese gozo porque la Escritura nos enseña que podemos vivir en comunión con Él. La Biblia nos enseña que podemos vivir en comunión con Él. La Escritura no solo revela quién es Él que ha hecho por nosotros, sino que nos muestra el camino para vivir en comunión con Él, lo cual es fuente de verdadero gozo. El gozo que emana de la palabra no es una emoción superficial, hermanos, sino una experiencia profunda de comunión con Dios.
Es el resultado de escuchar la voz del Señor. Es confiar en sus promesas, es caminar en obediencia. De hecho, el verdadero cristiano se goza en caminar en obediencia porque él ya sabe que el camino de la obediencia es una bendición en sí. Como dice Arthur Pine en su libro El beneficio de las Escrituras, él dice: hay una maravillosa provisión en el Evangelio tanto por lo que nos proporciona a nosotros como por lo que Él quita de nosotros, en cuanto a calma y ardor en el corazón del cristiano. Quita la carga de la culpa al hablar de palabras de paz a la conciencia abatida. Quita el terror de Dios y de la muerte que pesa en el alma que está bajo condenación. Nos da a Dios mismo como porción del corazón, como el objeto de nuestra comunión. Y el Evangelio obra gozo porque el alma está en paz con Dios, pero esas bendiciones pasan a ser nuestras solo por medio de una apropiación personal. La fe debe recibirlas y cuando lo hace, el corazón se llena de paz y de gozo. Cada vez que profundizamos, así que el gozo espiritual no es una emoción pasajera, sino una experiencia profunda que nace de permanecer en la palabra de Dios. Y esta relación es firme, constante e inquebrantable. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Así que la relación inquebrantable es que no hay gozo fuera de la Escritura. Hermanos, no podemos encontrar verdadero gozo fuera de las Escrituras. Nadie puede satisfacer su alma fuera de lo que Dios ha revelado en las Escrituras. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, la relación que hay entre la obediencia a la palabra y el verdadero gozo. La relación que hay entre la obediencia a la palabra y el verdadero gozo. Una vez más citamos el Salmo 119:14, dice: me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Y noten que el salmista no solamente declara: me he gozado en tus testimonios, sino que exclama con mayor énfasis: me he gozado en el camino de tus testimonios. No solamente se gozan los testimonios, sino en el camino de ellos. Y la palabra camino aquí no se refiere al trayecto de la vida humana, a sus decisiones, metas o acciones, como suele usarse en ciertos textos, como lo encontramos, por ejemplo, en Proverbios 14:12, que dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No se está refiriendo a esas decisiones humanas arbitrarias que el hombre piensa que es lo mejor, pero no es lo mejor. Aquí en este texto la palabra camino se refiere a la opinión que un hombre tiene de la vida según su propia sabiduría y no según Dios. Pero lo que estamos hablando no es de eso. O como dicen en Proverbios 16:2, todos los caminos al hombre son limpios en su propia opinión. Noten que él no está haciendo juicio de acuerdo a lo que Dios ha revelado, sino de acuerdo a su propio criterio. Y de manera similar dice Proverbios 21:2, que todo camino del hombre es recto en su propia opinión. De nuevo repite esta misma idea. Pero observen que estos textos, los hombres han trazado por su propio camino. Un camino que no es bueno, sino un camino pecaminoso. Un camino abominable, un camino que conduce a la muerte y destrucción. Esos hombres están tan ciegos que normalmente piensan que su camino es limpio y puro según ellos. Pero no es de este camino que nos está hablando el salmista en el Salmo 119:14. No, el salmista no se está refiriendo a esto, sino más bien que está señalando a la ley de Dios y a sus mandamientos. Es decir, el camino en el cual él se deleita, dice, es los mandamientos de Dios, en obedecerlos. Y el camino de tus testimonios, dice él, representa la senda que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. El sendero de obediencia que conduce a él. Por eso el salmista se regocija no solo en conocer la palabra, sino en vivirla. Hermano, no nos basta solamente con saber lo que la Escritura dice, sus doctrinas, sus enseñanzas, sino que es necesario transitar por ese camino que el Señor ha trazado. Por eso vemos en primer lugar
que el salmista se regocija en vivir de acuerdo a la ley de Dios. El salmista se regocija en vivir de acuerdo a la ley de Dios. Es como si el salmista dijera: si en realidad deseamos experimentar este gozo, no es suficiente con conocer el camino, es necesario recorrerlo. De modo que su gozo nace de poner en práctica el consejo divino, de obedecer con deleite y reverencia a los preceptos del Señor. Ahora, ¿qué es lo que lo mueve a él a caminar en obediencia? Y esto produce gozo, que él ama los mandamientos de Dios. Es una alegría que brota de hacer la voluntad de Dios con el corazón dispuesto, porque él sabe que si Dios es el objeto amado, él deseará agradarlo a él antes que a sí mismo. Es decir, hermanos, cada vez, como dijo el Señor Jesucristo cuando llama al discipulado verdadero, él dice: si alguien quiere ir de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Es un camino en el cual debemos negarnos de seguir nuestro propio camino para seguir el camino del Señor. Y nos deleitamos siguiendo ese camino, transitando ese camino. Así que ese gozo nace de poner en práctica este consejo. Es una alegría que brota de hacer la voluntad de Dios con un corazón dispuesto. Con un corazón dispuesto. Es cierto que David no alcanzó ese gozo y deleite del que nos habla por el mero hecho de escuchar. Hermanos, ni solamente de leer y profesar la palabra, sino al ponerla en práctica. Y la única razón por la que estamos tan lejos de alcanzar el consuelo que hay en la palabra de Dios es porque no la practicamos, no andamos por sus caminos. Es cierto que de principio a la naturaleza humana le sabe amarga la ley, porque ama las cosas de la carne. Y sujetarse le parece un cautiverio. Hay veces cristianos ven a Dios como un aguafiestas universal, que está dispuesto aquí a hacernos la vida imposible, pero el cristiano verdadero que ha meditado en esto no piensa así. Él sabe que Dios ha creado una beca donde él está seguro en ese camino, que fuera de ese camino está inseguro y desprotegido. El camino de la virtud para estas personas se hace pesado y someter el corazón a la palabra requiere esfuerzo y sacrificio. Hermanos, de hecho, aunque por eso es que la Biblia nos dice una vez que nos esforcemos. Debe estar el esfuerzo, no es algo que viene así, debemos esforzarnos. Pero una vez iniciado su proceso purificador, aporta gran recompensa y tal abundancia de regocijo que todo el esfuerzo y sacrificio anterior se da por bien empleado. Es decir, que todas estas cosas, hermanos, tendrán, como decía el pastor, un galardón. Y no por mérito, sino que simplemente el Señor ha concedido estos a los que andan en el camino de su ley. Y Dios se deleita en hacer bien a su pueblo, en hacer misericordia, como dice el profeta Miqueas. Dios conecta el hacernos bien con guardar sus mandamientos. Dios quiere hacernos el bien y por eso puso su temor en nuestro corazón. Dios quiere hacernos el bien y por eso también ha puesto el amor por esa palabra. Y el bien es imposible de obtener fuera de la voluntad de Dios. Mire, algo que uno entiende es que la motivación que nos lleva a amar es el querer hacer bien a alguien. Pero la pregunta es, bueno, yo debo amar, pero ¿cómo amo? ¿De acuerdo a mi manera o de acuerdo a lo que Dios dice? Bueno, amar no es hacer lo que yo pienso, sino lo que Dios dice que debo hacer con mi prójimo. Pero ese hacer me lleva a amar más a mi hermano porque hay un deseo que se despierta por querer hacer el bien al otro. Porque eso es lo que Dios nos manda, pero nos deleitamos en hacerlo. Y cada vez que lo hacemos, ese amor crece más y nos constriñe a querer amar y hacerle bien a los que aún no nos aman. Pero una vez iniciado su proceso purificador, por eso decimos que este gozo de saber que podemos amar, de saber, hermanos, que nos estamos deleitando en la obediencia, ese gozo crece y crece. Y el bien, y aquí, hermanos, encontramos que el bien es imposible de obtener fuera de la voluntad de Dios. Por eso Pablo dice en Romanos 12 que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hermanos, esto no es motivo para gozarnos de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Fuera de esa voluntad
solo encontramos desgracia y miseria. Hermanos, por eso Dios promete dar a su pueblo un corazón, un nuevo corazón, y traza un nuevo camino por donde debemos de andar. Apartarnos de ese camino es apartarnos de Dios. No debemos pensar que podemos ser felices haciendo lo que queramos, siguiendo los impulsos de nuestro propio corazón. Eso es una vil mentira cocinada en el mismo infierno. Muchas personas piensan que vivir como quieren es ser feliz. Y precisamente, ¿por qué este mundo es una miseria? Porque cada uno hace lo que quiere. Hermanos, ¿por qué hay tantas personas deprimidas en el mundo? ¿Por qué está tan de moda en este tiempo la psicología? ¿Por qué hay tantos suicidios? ¿Por qué los psicólogos tienen ahora tantos clientes? Porque muchas personas están haciendo lo que quieren, como lo quieren y cuando lo quieren, y piensa que si hacen lo que quieren van a encontrar la felicidad. ¿No he escuchado a personas así? Pero si la felicidad, hermanos, consistiera en hacer lo que uno quiere, este mundo debería ser muy feliz. Porque en este mundo cada uno hace lo que le place y no permite que nadie le pida cuentas de nada. Ahora, si esa es la felicidad, entonces este mundo debería ser un paraíso. Serían eternamente felices. Pero eso no es lo que encontramos. Lo que encontramos es que este mundo es cada vez peor. Ahora, ¿por qué los mandamientos de Dios han sido echados a un lado, hermanos? Porque los hombres han decidido seguir las propias inclinaciones de su corazón. Y cuando se le presenta el camino de la rectitud y de la santidad, los hombres reaccionan airados. Para ellos los mandamientos de Dios son una carga, son gravosos, y como si fuera poco ven a Dios como el ladrón de su felicidad. Con mucha razón dijo el salmista en el Salmo 19:8, los mandamientos de Jehová son rectos, pero noten lo que dice, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Esto era lo que llenaba el corazón de Cristo, y eso es lo que llena el corazón del todo verdadero Hijo de Dios. El Señor Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esto está hablando de felicidad, de alegría, y de manera que no podemos disfrutar del verdadero gozo si no nos encontramos transitando, hermanos, por el camino que Él ha trazado para nosotros, el camino de la obediencia a la ley. Pero en segundo lugar, en este punto, noten que el salmista no solo se goza en vivir la palabra de Dios, sino que en cuanto más obedece la ley de Dios, más desea obedecerla. Más deseos por el Señor. Salmo 119:16 dice, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Ese deleite, ese gozo que brota de saber que estamos transitando, hermanos, por la senda de obediencia, de poner en práctica el consejo de Dios revelado en sus palabras, nos mueve a querer obedecerlo más. La dicha profunda que experimentamos al saber que estamos caminando conforme a la voluntad de Dios, al aplicar con sinceridad su consejo revelado en las Escrituras, nos impulsa naturalmente a seguir obedeciendo con mayor fervor. Y hermanos, un creyente realmente encuentra satisfacción y siente alegría al acostarse en su lecho de todas las fatigas diarias y al saber, hoy me he esforzado por hacer la voluntad de Dios y he hecho la voluntad de Dios, no perfectamente, pero sí sinceramente. Porque si Dios nos ha dado libertad, la libertad es para que tengamos la capacidad de hacer lo que a Dios le agrada, conforme a su voluntad, lo que está conforme a su voluntad. Así que nos impulsa naturalmente a seguir obedeciéndolo, no solamente con mayor perseverancia, sino con mayor intensidad y fervor. Como lo dijo el comentarista del siglo XVI, William Cowper, él dice lo siguiente, una persona piadosa, cuanto más hace el bien, más desea hacerlo. Más se deleita en él y mayor es su voluntad y resolución en llevarlo a cabo. Esta verdadera praxis o práctica cristiana es conocida por hambre y sed de justicia. ¿Ustedes recuerdan, hermanos, cuando el Señor describió a los conciudadanos del reino de los cielos? Y una de las cualidades intrínsecas de esos hombres y mujeres que son conciudadanos de los cielos es que ellos tienen hambre y sed de justicia.
Y esto es lo que dijo el Señor. Y lo mismo dijo el apóstol Pablo. Dice que los verdaderos creyentes son llamados a perseverar en hacer el bien. En Gálatas 6:9, cuando nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea, lo que Pablo está señalando es que los cristianos debemos perseverar en hacer lo que es correcto, lo que es conforme a la ley. Ahora, ¿qué es lo que me fortalece o lo que nos fortalece para no desmayar en hacer el bien? El deleitarnos, el hacerlo. El deleitarnos en hacerlo. Por eso el apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 5, versículo 4, dice que pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Cuando la rectitud deja de ser una imposición, algo obligado para convertirse en una decisión voluntaria, su propia naturaleza cambia y asciende a un rango más elevado. Por eso dice el salmista, no me olvidaré de tus palabras. Hermanos, preguntamos, ¿podemos olvidar algo que amamos fácilmente? De ninguna manera. Estará en nuestra mente día y noche, porque para Él son un deleite y no podemos olvidar en lo cual nos hemos deleitado. Hay momentos en nuestra vida que nos han marcado, ¿cierto? Bueno, hablamos de los momentos que son para nosotros deleitosos. Y no es difícil sacarlos de nuestra mente, pero dice aquí el salmista, yo no me olvidaré de tus palabras porque se ha deleitado en ello. Así se cierran en círculo en las gracias de Dios y se apoyan una en la otra. Es decir, entre más obedezca la ley de Dios, más se deleita en ella, y entre más se deleita, más quiere obedecerla, y en eso hay un recuerdo que no se puede olvidar. Hay una cosa que lo lleva momento tras momento a querer estar más en la obediencia a la ley. Me deleito en la palabra de Dios y ese deleite me lleva a no olvidarla y su recuerdo me lleva a deleitarme más y más en ella. Como dice el puritano Thomas Manton, dice él, no basta con asentir meramente la veracidad de las Escrituras. Se requiere que la recibamos en nuestros afectos. Es de mayor solemnidad el notar que el Espíritu Santo especifica como base de apostasía el que no recibieron, note esto, el amor de la verdad para ser salvos. Si se queda solo en la lengua o en la mente, es solo asunto de habla y especulación, y pronto se habrá desvanecido. La semilla que permanece en la superficie pronto es comida por las aves del cielo. Por tanto, escóndela en la profundidad, que del oído vaya a la mente, de la mente al corazón, y que se sature más y más. Solo cuando prevalece como soberana en el corazón, la recibimos con amor. Y termina él diciendo, cuando es más querida que cualquier otro deseo, entonces permanece. Cuando es más querida que cualquier otro deseo, entonces la palabra permanece. Entonces, hermanos, hemos visto en primer lugar la relación inquebrantable que existe entre la palabra de Dios y el gozo que otorga a quienes en ella permanecen. En segundo lugar, vimos la relación que hay entre la obediencia a la palabra y el gozo del creyente. Y veamos ahora, en tercer y último lugar, el gozo como evidencia de que estamos leyendo apropiadamente la palabra de Dios. El gozo como evidencia de que estamos leyendo apropiadamente la palabra de Dios. Y esto lo digo, hermanos, porque muchas veces no estamos experimentando ese gozo y quizás es porque no nos acercamos a la palabra de Dios con actitudes correctas. No es solamente leerla de manera apropiada, sino con las actitudes apropiadas. Y lo que estoy diciendo es que si no estoy leyendo la palabra de la manera adecuada y con la actitud apropiada, no podré regocijarme en ella. Una vez más, el salmista en el Salmo 119:14 dice, me he gozado en el camino de tus testimonios. El salmista no dice tan solo que se goza, sino que se ha gozado. Por años su mayor gozo y bendición ha consistido en entregar su alma a la enseñanza de la palabra. Un gozo no solo en la propia palabra de Dios, sino en sus características prácticas. Cuando una persona se deleita, hermanos, en la palabra de Dios, es prueba indubitable de que ha penetrado a su corazón y ha sido puesta en vigor en su vida y por tanto está limpiando su camino.
Como dijo el gran predicador Charles Spurgeon, dijo: una vez el creyente ha comenzado a examinar con detalle las páginas sagradas, y en la medida que su meditación transita de una a otra de las palabras regias pronunciadas por el gran rey, palabras plenas y firmes, inmutables y divinas, su alma arde dentro de él. Así que el gozo que brota de leer la palabra no es simplemente un sentimiento pasajero. El gozo no es alegría como una emoción temporal, sino es algo que está en medio aún de las circunstancias. La alegría depende de las circunstancias. El gozo depende de tener una perspectiva clara de quién es Dios y lo que Él hace por nosotros. El gozo brota entonces de leer la palabra con el sentido completo, no un simple sentimiento, sino que un testimonio profundo de que esa lectura está tocando el corazón y transformando el alma. Y cuando dejamos de verla como una rutina o un deber religioso y empezamos a recibirla como el alimento espiritual, el deleite que produce se convierte en evidencia de que estamos verdaderamente teniendo comunión con Dios de una forma auténtica. Y yo sé que el deseo de todo cristiano de acercarse a las Escrituras es precisamente tener comunión con Dios. Es querer estrechar esa comunión. Es deleitarnos con el Dios que se revela en las Escrituras. Debemos recordar que el gozo es un fruto del Espíritu Santo y es el efecto misterioso en nuestros corazones. Pablo dijo otra vez, y cito de nuevo a Romanos 15:13, que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así que podemos experimentar el gozo de la salvación y regocijarnos, noten esto, aún en medio de las pruebas, gracias al poder del Espíritu Santo. Y es la palabra la que utiliza el Espíritu Santo para producir gozo en nuestros corazones. Pablo muestra eso en Romanos 15. Es una interesante conexión que él hace entre Dios y las Escrituras. Y el versículo 4 de ese mismo capítulo habla de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Y el versículo 5 dice que Dios da paciencia y consolación. Y el hecho de que Dios sea quien dé la paciencia y la consolación por medio de las Escrituras no debe sorprendernos. ¿Sabe por qué? Porque Dios es la fuente y las Escrituras son el medio. La misma verdad se aplica en el gozo. En el versículo 13 habla de Dios de esperanza que nos llena de todo gozo y paz cuando confiamos en Él. Y pregunto ahora, ¿cómo creemos que hace Dios para llenarnos de gozo y esperanza? Bueno, la respuesta razonable es mediante la consolación de las Escrituras. Por ejemplo, cuando recibimos la disciplina del Señor, hay muchos momentos que estamos siendo disciplinados por el Señor. El pasaje de Hebreos 12:6 dice: el Señor al que ama disciplina. O sea que cualquier situación aflictiva y adversa que está viniendo a nuestra vida la vamos a ver como una forma en que Dios nos ama. Y se convierte en ese momento como una fuente de consolación para nosotros y el medio para recuperar nuestro gozo. ¿Cuántos de nosotros estábamos pasando por una prueba muy dura y un pasaje como Salmo 50:15 constituyó una fuente de consuelo para nosotros en ese momento? ¿Y qué dice el Señor allí? Bueno, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. En otra ocasión, hermanos, cuando nos parezca que nuestro futuro se ve oscuro, podemos regocijarnos en el Señor por medio de la seguridad de Jeremías 29:11, que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y estas son las palabras que el Espíritu Santo utilizará para estimular el gozo de nuestros corazones. Es decir, hay palabras que hemos guardado en nuestros corazones que en los momentos de aflicción vienen a nuestra mente y eso nos llena de consuelo. Pero porque las hemos leído con una actitud correcta, pero también las hemos meditado de la manera apropiada. Pero para que Él pueda emplearlas, estos pasajes deberán estar en nuestros corazones por medio de la lectura y la meditación constante, como decía el pastor Jorge. Esta es nuestra responsabilidad y uno de los medios prácticos que tenemos que utilizar para manifestar el fruto del gozo. De lo contrario, no podemos disfrutar de dicho gozo. Pero ¿puede la palabra ministrarnos siempre en tiempos de necesidad?
No hay momentos cuando las escrituras, y no sé si a usted le ha pasado, que parecen secas y muertas y sin poder para despertar el espíritu de gozo frente a ciertas pruebas. Sí, esos momentos existen, pero debemos recordar que es el Espíritu Santo que nos consuela y nos ayuda a regocijarnos. Su palabra es simplemente su instrumento. Él obra como y cuando quiere, así que debemos esperar en Él con fe y paciencia para que traiga a su palabra y la aplique a nuestros corazones. ¿Cuántos de ustedes han pasado por ciertos momentos en que vienen a nuestras vidas una serie de adversidades? Bueno, no voy así como la que Job tuvo, que vino una tras otra, pero hermanos, en esos momentos quizás nos haya llevado lo peor, de tal manera que hemos perdido todo sentimiento de gozo en el Señor, porque ponemos nuestra mirada, ¿saben quién? En las circunstancias. Ese es el problema, y no en el Señor. Pero también, ¿cuántos de ustedes han experimentado la ayuda del Espíritu Santo al descansar en promesas como Romanos 8:28? Muchas veces lo sabemos, muchas veces no entendemos o no asimilamos este texto que dice a los que aman a Dios, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay momentos difíciles, pero en eso Dios todo en su soberanía lo está utilizando para el bien nuestro. Dios está controlando aquellas circunstancias y obrando en ellas para nuestro bien, y esto es una de las promesas de la Escritura que el Espíritu Santo aplica a nuestro corazón para experimentar el gozo. Una vez, hermanos, vemos el principio bíblico que debe regular nuestras vidas. Somos responsables y dependientes a la vez. Durante las adversidades y circunstancias aflictivas, todo verdadero creyente tiene la responsabilidad de exhibir el fruto del gozo. Hermanos, dice Pablo en Filipenses 4, estad siempre gozosos. O sea que no es una opción del cristiano, es un deber, es un mandato a estar gozosos. Si vamos a estar, digamos, obedientes a la palabra, uno de esos mandatos es que debemos regocijarnos en el Señor, y no dice por algún rato, siempre. Cualquiera que sea la circunstancia. El Señor no está diciendo si las circunstancias son cómodas, si vivimos en comodidad, estén gozosos o no. En cualquier circunstancia, sea en aflicción, sea en comodidad, estemos gozosos. Pero obviamente en dependencia absoluta del Espíritu Santo para hacerlo. Ahora bien, al poner nuestros ojos en Él, y el propósito de dicho gozo no es que nos sintamos mejor emocionalmente. Ahora yo quiero aquí ahondar un poquito, hermanos. Muchas personas piensan que sentir gozo es sentirnos mejor emocionalmente. Aunque eso también puede ocurrir, se desencadenará de esto. Pero el propósito del gozo es glorificar a Dios, mostrando a un mundo incrédulo que nuestro Padre Celestial, fiel y amante, nos cuida y proporciona todo lo que necesitamos. Mire que no estamos enfocándonos en nosotros, porque nosotros siempre estamos pensando en nuestra comodidad, pero debemos pensar ¿en qué? En la gloria de Dios. Hermanos, ¿cuál es el propósito de nosotros? Bueno, el catecismo, su primera pregunta es esta. ¿Deleitarnos en quién? En Dios. Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Ese es el propósito. Así que debemos deleitarnos en Él. Ahora nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la forma apropiada en que un creyente debe leer las Escrituras para poder disfrutar de ese gozo? ¿Cuál es la forma apropiada en que un creyente debe leer las Escrituras para poder disfrutar del gozo del Señor? Primero, debes leerla diariamente. Debes leerla diariamente. Hermanos, debemos leerla con diligencia diariamente la palabra de Dios para que de esa forma podamos crecer en el temor y deleitarnos más en Él. No habrá temor, no habrá amor que crezca, no habrá más deseos por el Señor a menos que nosotros tengamos una constante ocupación en la lectura de la página de la Biblia. En Deuteronomio 17:19, Dios instruyó a los judíos acerca de la instalación de un rey, ¿recuerdan? Sobre ellos para que aprendieran a temer a Dios. ¿Y qué instrucción Dios les dio? Bueno, dice en Deuteronomio 17:19, y dice, y lo tendrá consigo, y note lo que le dice, y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra.
Así que si deseamos regocijarnos en el Señor y su voluntad, debemos diariamente, hermanos, apartar un tiempo específico para exponernos a la palabra de Dios. Cristo nos ordena en Juan 5:39 que escudriñemos las Escrituras. El leer la palabra de Dios es una necesidad como comer, como respirar y dormir, y exponernos a la Escritura es necesario para el cuidado y deleite de nuestras almas. Número 2, debemos leerla con reverencia. No solamente diariamente, sino, hermanos, acercándonos, no como acercándonos a cualquier libro, sino al libro sagrado, porque sabemos que es la voluntad de nuestro Padre. Con confianza, pero no siendo confianzudos, sino con respeto y solemnidad. Así que al acercarnos a la palabra de Dios debemos previamente considerar a qué cosas nos vamos a exponer a leer, porque se trata de la voluntad del Señor, del amo del universo, y algún día, hermano, tendrás que presentarte delante de su tribunal y serás juzgado por lo que dice ese libro. La palabra de Dios es guardada en el corazón cuando es apreciada, porque como dice Cristo en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Si tú entiendes el valor que tiene la palabra de Dios, la vas a guardar en tu corazón, porque la vas a reverenciar. Tercer lugar, debes leerla en oración. No solamente diariamente, no solamente en reverencia, sino en oración. Hermanos, ¿quién es suficiente para entender lo que este libro nos dice? Somos insuficientes y debemos depender de Dios. Es Dios quien ilumina nuestra mente para poder entender su palabra. Dice el salmista en el Salmo 119, 18 y 19, dice, abre mis ojos, note lo que dice el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. No podré asombrarme de tus maravillas a menos que tú no dispongas mi corazón. Y versículo 19, forastero soy en la tierra, no encubras de mí, tus mandamientos. Y sabemos que estamos como peregrinos, estamos como advenedizos, transeúntes por este mundo y necesitamos conocer los mandamientos de Dios para conocer las maravillas de su ley. Y en Mateo 11:25 el Señor alaba a Dios diciendo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños, a los que son como niños, a los que tienen un carácter humilde porque saben quiénes son delante de Dios, que son insuficientes y que necesitan de Dios para caminar la vida como deben caminarla. Y en cuarto lugar, debes leerla de forma reflexiva. Tal vez el pastor Jorge ya tocó este punto bastante amplio, pero quisiera decir esto, para aprovechar lo que la palabra de Dios dice, debes entenderla. No hay fruto si no la entendemos. Y para entenderla debemos orar. Pero también aplicar nuestra mente cuando la estemos leyendo. ¿Qué te enseña ese texto? ¿Qué pecado te redarguye? ¿Qué camino te está mostrando? ¿Qué cosa te está instruyendo? La dureza del corazón está comúnmente, hermanos, ligada a la irreflexión. Hermanos, ve a una persona irreflexiva, vea la dureza del corazón de esa persona. Por eso es bueno que al leer un texto de la Biblia y no lo entiendas, busques a un buen comentario bíblico o si no, pide la explicación de un hermano maduro en la fe para que te explique. Pero no te quedes sin entendimiento porque no será provechoso para tu reflexión, para tu meditación. 5, debes leerla de manera ordenada. Yo he visto, anteriormente se hacía personas que leían la Biblia y buscaban un versículo. Bueno, voy a ver dónde cae la Biblia para leerla hoy. Y después el otro día hacían lo mismo. No, hermanos, debes leerla de manera ordenada. Es decir, debes exponerte a todo el consejo de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero recuerda, Dios también es un Dios de orden. Y como su palabra es santa, justa y buena, también tiene el carácter del orden de Dios. Si Dios es Dios de orden, debes leerla en orden. 6, debes meditar y aplicar lo leído. Debes tomar cada palabra de las Escrituras como si estuviera dirigida a ti. Y muchas veces, hermanos, caemos siempre en la tentación, no sé por qué. Si estamos leyendo, en nuestra mente estamos diciendo, uy, este le cae a fulanito, o este le cae a aquel hermano. Pero no decimos, bueno, ¿cómo me trata esta palabra a mí? ¿De qué está hablando a mi corazón? ¿Cuáles son mis falencias que me está mostrando?
Así que debes tomar cada palabra como si fuera dirigida a ti, cada demanda, cada promesa, cada exhortación de Dios en su palabra, debes tomarla como la tuya. Son particularmente los mandamientos, las advertencias, las exhortaciones que necesitamos hacerlas nuestras y guardar como un tesoro. Aprenderlas de memoria, meditar en ellas, orar sobre ellas y ponerlas en práctica para que la palabra de Cristo habite más en vosotros, como dice Pablo en Colosenses 3:16, más abundantemente. Así que, hermanos, entonces lo que dice aquí es: debemos regocijarnos en lo que Dios ha revelado en la palabra. Así que Dios nos ayude en esto, hermanos. Que Dios nos ayude a vivir de acuerdo a su voluntad y a gozarnos y a buscar el deleite en el Señor más que en las cosas que este mundo nos ofrece. Dios les bendiga, hermanos.